Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 914 para acabar de estudiar el capítulo 11 del libro de Romanos. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Claro, ayer no pudimos acabar de estudiar el capítulo 11, pero hoy esperamos terminarlo con este tema 914. Recordar que ayer estuvimos hablando sobre el interés que Pablo tenía en hacerles comprender a los judíos que él, que también era judío, lo que quería es ayudarles para conocer la verdad. Pablo estaba empleando diversos medios para convencerlos y al final habla a los gentiles para decirles que está probando para ver si los judíos, al ver que los gentiles estaban aceptando a Jesús, esto les sirviera de testimonio a los judíos y reflexionaran respecto a la divinidad de Cristo. Vamos a analizar los versículos 15, 16 y 17. Dicen así: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fue desgajada, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Sin duda, el apóstol se refiere al formidable despertar espiritual que se produciría en el mundo como resultado de la predicación del Evangelio. Muchos judíos que antes habían estado espiritualmente muertos aceptarían a Jesús y se unirían en la predicación del Evangelio. Si los judíos razonaran y se dieran cuenta que habían estado en un error, se efectuaría un formidable despertar espiritual que se produciría en el mundo como resultado de la predicación del Evangelio. Pero su admisión no debe entenderse en el sentido que la nación de Israel recibiría nuevamente los privilegios y bendiciones de que había disfrutado antes, y que la nación literal de los judíos será de nuevo el pueblo escogido de Dios. Su rechazo como nación fue definitivo. El reino de Dios les fue quitado y dado a gente que produjera los frutos de él. Sin embargo, como individuos pueden ser salvos uniéndose a la Iglesia cristiana. Pablo no está hablando de una posibilidad futura, sino de algo que ya ha sucedido en el caso de muchos gentiles. Normalmente nunca se hace un injerto de la rama de un árbol silvestre en el tronco de un árbol cultivado. Lo natural es injertar un brote tierno y escogido en un tronco silvestre. Pablo expresamente declara que el injerto de los gentiles en el tronco de Israel no fue correcto, porque era un tronco muerto. El llamamiento y la conversión de los gentiles fue en contra de lo que esperaban los judíos. En los versículos 18 al 21, Pablo indica a los gentiles que no sientan orgullo por haber conocido a Jesús, aunque los judíos que debieran haberlo conocido antes no lo hicieran. Dice así: no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Está completamente fuera de lugar que los cristianos gentiles, que deben todo a las bendiciones de la salvación, de las cuales Israel había sido llamado a ser portavoz, se jacte ante los judíos que han caído. Los cristianos gentiles no tenían más méritos propios que los que tenían los judíos que fueron desechados. Por eso no debían engreírse. Además, la fe no puede existir en el hombre cuya alma se enorgullece. La conversión experimentada por los gentiles, quienes procedían del paganismo entenebrecido,
da motivo para creer que Dios bien puede restaurar individualmente a los israelitas que han desechado. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos 26 y 27. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ya se ha mostrado que Pablo no está enseñando la salvación universal ni de los gentiles ni de los judíos. Además, ¿por qué solo la generación de judíos que vivirá en el tiempo del fin habría de recibir la salvación por una especie de decreto divino? Está claro que Pablo, como buen judío y buen cristiano, desearía que todos fuesen salvos, pero no era un ignorante y estaba viendo que solo un remanente aceptaría a Jesús como su Salvador. Bueno, pues para aclararlo voy a leer el versículo 32. Dice así: porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Por lo tanto, cuando permite que el hombre quede sujeto a las consecuencias naturales de su propia rebelión, Dios procura enseñarle la atrocidad del pecado y revelarle su absoluta debilidad cuando está separado del poder divino, al dejar que los que tratan de establecer su justicia mediante sus propias obras cosechen los resultados inevitables de su necedad. Dios se esfuerza para que sea claro que la salvación se puede alcanzar únicamente por la fe en Él y sometiéndose al amor, la misericordia y el poder transformador que se revelan en Cristo. Bueno, no podemos acabar este capítulo sin leer el último versículo, que dice así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Con esta breve, aunque sublime doxología, Pablo llega al fin de la sección más doctrinal y argumentaria de su propia epístola a los romanos. Bueno, hemos acabado de estudiar el capítulo 11 de Romanos, por lo que mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 915. Bendiciones y hasta mañana.